Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a empezar nuestro live como cada semana. El día de hoy es un live especial. Está pensado sobre todo para estos momentos de confinamiento que estamos viviendo. Está pensado sobre todo en explorar algo que no exploramos normalmente en el desarrollo y que es súper importante para el desarrollo de nuestros pequeñitos. Y estamos hablando de las emociones, no solo de las emociones de los niños, también las emociones de los adultos hay que trabajar con ellas. Entonces, como hemos tratado de hacer en todos nuestros lives, estamos buscando especialistas que nos ayuden con el tema. Y en este caso, nos complace presentar, se los voy a leer porque ya saben que si no se me olvida, es a la licenciada Ruth Eunice Segura Ábrego. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Insurgentes. Se encuentra en proceso de acreditación de una segunda licenciatura, esta vez en educación preescolar. Cuenta con 6 años de experiencia en el área clínica y educativa en centros escolares. Está enfocada en el aprendizaje con niños de 3 a 5 años. Actualmente colabora con la clínica comunitaria en la Casa de Cultura República Cuarta, la cual es un colectivo de psicoanalistas y psicólogos que abre un espacio de escucha a problemas sociales. Participa de manera activa en el taller de habilidades sociales para niños de 3 a 8 años, además de ser docente frente a grupo en educación preescolar. Bienvenida, Dice, muchísimas gracias por aceptar nuestro live el día de hoy. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar y entonces te voy a empezar definiendo qué son las emociones. Cuéntanos. Bueno, pues las emociones son un estado interno propios del ser humano que están determinadas con sensaciones, percepciones, y estas influyen en nuestros pensamientos y en nuestras conductas. Bueno, para decirlo como de una forma más clara, es una respuesta que da nuestro cuerpo a alguna información de cómo debemos actuar en determinados momentos, en determinadas situaciones. Es por eso que es muy importante conocerlas e identificarlas y reconocerlas en nosotros mismos, porque aunque las emociones pareciera que son las mismas, cada uno lo siente de manera distinta. Nosotros logramos identificarlas y es así como será más fácil la tarea de transmitir una educación emocional efectiva a nuestros hijos. Esto les ayudará a tener una autoestima y una mejor confianza. Ok, entonces no. Más o menos básica. Sí, está bien. Entonces, todas las personas tenemos una manera de expresar diferente una misma emoción, ¿cierto? Así es, sí, cada uno, de acuerdo a vivencias que ha tenido, a nuestra historia de vida, es que las va a expresar de manera distinta o las va a sentir de otra manera. Ok, entonces aquí podremos hacer como nuestro primer apunte, digamos, donde decimos que no porque estemos sintiendo una misma emoción en nombre, vamos a reaccionar exactamente igual. Es decir, yo voy a reaccionar diferente a lo mejor a la tristeza que mi vecino de enfrente, simple y sencillamente porque somos diversos, ¿cierto? Exactamente, así es. Muy bien, ahora sí, dime, ¿cuáles son las emociones que hay? ¿Cuáles son las emociones básicas, sobre todo las que encontramos en los niños? Bueno, en los niños hay que trabajar en diversas emociones, pero bueno, las que regularmente se trabajan y casi en todos lados se manejan son 5. Es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo o la ira y pues el desagrado, ¿no? Esas son como las 5. A lo mejor yo agregaría un poco la sorpresa, que es esta como que los niños casi siempre tienen entre la alegría y la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan importantes las emociones? Porque cada una depende de otra. No es como que si yo nada más elijo tener la alegría o nada más elijo tener el miedo. Cada una se alimenta de cada una. O sea, por ejemplo, si no existiera la tristeza o con estos padres que de pronto dicen, ay, no, que un niño esté enojado, está triste, y le dicen, no llores, no te enojes. ¿Qué pasa con eso? Pues esas emociones se van guardando y ¿qué va a pasar en algún momento? Pues
van a explotar. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros guardamos tanto tiempo la tristeza? Pues regularmente se convierte en ira, y esa sí que es muy difícil de controlarla, porque cuando estamos enojados no hay quien nos detenga, ¿no? O sea, si ahora como vulgarmente dicen, el que no es quien me la hace, sino quien me la paga. Entonces, por eso es tan difícil controlar el enojo, ¿no? Y bueno, del enojo también puede derivar o de la tristeza el miedo, que también es algo muy importante, el miedo. El miedo regularmente nos ayuda a regular y a cuidar nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el niño que va aprendiendo a caminar y que de pronto pues quiere ir explorando y no sé, hay unas escaleras, una bardita, algo ahí que él quiera explorar, va, lo hace y entonces, ¿qué pasa? Se cae. Y entonces es como empieza el miedo poquito a poquito a crecer en él. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros sobreprotegemos o cuidamos demasiado a nuestros hijos para que no les pase nada, nos vamos al lado contrario. Se van a volver niños que no son independientes, que no son capaces de realizar ningún acto, ¿no? Todo el tiempo van a tener miedo, esa incertidumbre de saber si pueden o no hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como hacer un balance entre las emociones, un equilibrio. Tampoco es como que todo el tiempo quieran que sus hijos sean felices y entonces no puedes llorar, no puedes estar triste, porque en algún momento los van a desbordar. Entonces, podemos decir que no hay emociones buenas y malas, solo son emociones y tienen que estar en nuestra vida diaria, ¿cierto? Así es. Sí, es muy importante Y identificarlas y reconocerlas. justo ahí viene como un poco nuestra pregunta que sigue, es, ¿por qué tengo que trabajar con la inteligencia emocional con los niños? No basta con que yo les dé mucho amor y ya, ¿verdad? Pues bueno, es parte de, sin embargo, hay que darles mucho amor, pero también hay que encaminar ese amor, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos la capacidad de tomar conciencia de nuestras propias emociones, lograremos establecer una mejor relación con los demás. Los niños van tomando conciencia de que existen otras personas a su alrededor a través de la sociedad, de su interacción con pares. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando van al kinder, cuando van al parque y se encuentran con diversos niños, entonces van viendo que, bueno, no son los únicos y entonces hay que trabajar con esas emociones, porque si no, imagínate el conflicto que ahí le generamos a los niños. Es muy importante enseñarles a escuchar nuestras emociones, a conocerlos, a tener una buena relación con los demás, a escuchar. Nosotros mismos tenemos que aprender a escuchar porque nosotros siempre le pedimos a los niños, ay, controla tus emociones, no te enojes, así, pero bueno, nosotros lo vemos o nosotros lo hacemos. Eso es muy complicado. Claro. ¿Y cuándo tengo que empezar a trabajar con las emociones en mi pequeñito? ¿Ya que está en el preescolar o en qué momento? Bueno, pues en realidad las emociones casi vienen con nosotros, ¿no? Entonces, eh, es de ahí que parte esta otra bueno, que lo podemos enlazar con la respuesta anterior. Nosotros como padres lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocer nuestras emociones para que cuando nazcan nuestros hijos o ya los tengamos con nosotros, sepamos cómo llevarlos, ¿no? La primera relación que tiene un pequeño es con su mamá. A partir de esta interacción, esta comunicación que la mamá intenta establecer entre aprendo a ver, a llenarte de esas necesidades que tú tienes sin que me las digas, ¿no? Por ejemplo, el bebé llora y la mamá dice, ay, está llorando un poquito más fuerte, seguramente es que ya tiene hambre. Su llanto es más largo, seguramente es su pañal. Entonces, desde ahí es la comunicación y ese enseñarle al bebé a esperar un momento, que no pasa nada, ¿no? Entonces, el empezar a tener, porque bueno, nosotros, la mayoría de la gente piensa que los niños, bueno, no, los niños no entienden, no les digas nada, no, pero claro que entienden, desde que son muy pequeños empieza este proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo voy a llamarle a mi mamá? ¿Qué voy a hacer para que me hagan caso? Entonces,
hay que empezar desde que somos muy pequeños. Cuando ya el niño se va dando cuenta de que existen otras personas a su alrededor, bueno, entonces hay que trabajar lo que es la socialización, la comunicación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a partir de primero identificarme, el niño empieza a ver un espejo y dice, ese soy yo, que es esto, viene otra persona, puedo estar con él, me gusta estar con él o no puedo. Ya cuando los niños entran a preescolar, tal vez es ahí el momento donde nosotros, a la par del lenguaje, es que podemos ir direccionando esas emociones. Por ejemplo, hay diversas actividades que, bueno, esperemos no sé tiempo, podamos, pero ya cuando el niño va en preescolar es que podremos hacer algunas otras actividades ya con donde el niño va a identificar sus emociones y entonces va a lograr expresarlas. Ok, entonces vamos a hacer rápido una recapitulación un poco de lo que nos has contado. Antes de que la hagamos, por favor, escríbanos sus preguntas si tienen dudas acerca de las emociones y cómo trabajar con ellas. Ahorita vamos a dar algunas actividades que pueden hacer, pero escríbanos, por favor, y vamos a ir contestando las preguntas que nos hagan. Entonces decíamos que las emociones es esta reacción que yo voy a tener en alguna circunstancia y que no porque seamos personas vamos a tener las mismas reacciones. Eso va a depender un poco como de nuestro contexto y de nuestra historia. ¿Hasta ahí voy bien? Así es. Ok. Luego platicamos de que había unas emociones básicas que se presentaban en los niños y que no las catalogaban como buenas o malas, simplemente son emociones y digamos que una depende de la otra para que entonces podamos desarrollarnos de manera integral. No podemos estar siempre felices o siempre tristes, tenemos que estar en un punto de equilibrio. Claro. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, ahorita nos acabas de explicar que no necesitamos esperar hasta que el niño ya hable y se empiece a relacionar con nosotros como para empezar a trabajar la inteligencia emocional. Hay que hacerlo a edad temprana, digamos, para que entonces, cuando lleguemos en esa etapa, nos cueste menos trabajo. Así es, muchas veces, por ejemplo, nosotros esperamos a que, bueno, déjalo, ahora que el niño hable, seguramente es que pues, ya te va a hacer caso o va a dejar de hacer berrinches, ¿no? Si nosotros comenzamos desde que son muy bebés a regular estas emociones, será más sencillo el trabajo con ellos. Ay, se nos fue un poquito el audio ahí. ¿Nos repites lo ultimito, por favor? Sí, vi que nos quedamos ahí como pasmaditas. Pero, ok, regularmente lo que pasa cuando ya son más grandes es que, pues bueno, de pronto los niños que empiezan a tener como esta situación con el lenguaje y con las emociones, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, hay que esperar ahora que ya empiece a hablar, que entre a la escuela, seguramente pues va a cambiar, ¿no? Pero nosotros, si nosotros nos adelantamos a eso y nosotros guiándolos, dándoles estrategias, nos calmamos, primero que nada, porque los niños son súper perceptibles. Si yo estoy enojado, el niño seguramente va a sentirlo y va a estar más enojado. A veces decimos, es que ay, llega, no sé, este ejemplo que de pronto me gusta mucho, que ya cuando el recién nacido está con mamá todo el día y la mamá ya está como un poquito, ¿sí se está perdiendo? Un poquitito, pero no, ya ahorita ya te escuchamos bien. Ok, bueno, cuando ya de pronto esta mamá ya está muy cansada. Sí, eso es lo que un poquito falla, ¿verdad? Pero bueno, entonces de pronto pues ya la mamá ya está muy cansada y estresada y el niño no deja de llorar. Entonces llega papá, ya más tranquilo, lo abraza y el niño se calma y se duerme. Entonces, quiere decir que los niños desde muy chiquitos pueden sentir todas nuestras emociones. Por eso es muy importante poder trabajarlas. Ok, antes de pasar a las actividades, tengo aquí dos preguntas que me gustaría que empezáramos como a resolver. La primera nos escribe Octavio y nos dice, ¿desde qué edad ya saben los bebés
que un berrinche les funciona para conseguir las cosas, hablando un poco de esa frustración que desencadena realmente el berrinche. ¿Desde qué edad ellos ya saben que eso les va a Bueno, funcionar? pues Ay, te trabaste un poco, no escuchamos la respuesta. pues desde que hacen el primer berrinche y se dan cuenta que mamá llega y se acerca y les da lo que necesitan. Parece increíble, pero de verdad es así. Ok, ¿nos repites un poco el inicio? Porque justo ahí te pasmaste Sí, y como nos que se dejaste está como en trabando un suspenso poco, no sé si como en las será mi novelas. internet o qué está ahí pasando. Ya. Sí, un poco. No, ya te perdimos. Ok. Eunice, ¿nos escuchas? Esperemos que ya en esta sí me puedan entender. Ok, ahí está, ya te escuchamos. Sí, sí, ya, pero de pronto como que se para ahí un poco. Sí, ok, entonces dinos, ¿en qué Pero bueno, momento ya a ver si, saben? ahora sí me pueden. Desde el momento que les funciona su primer berrinche, ¿no? O sea, y que saben que pues mamá va a venir a consolarlos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el niño llora y entonces lo hace una y otra vez y la mamá está pues atendiendo a esa necesidad, es que los niños saben que le está funcionando. Parece increíble, Claro, pero de porque son muy verdad es pequeños. así. Claro, O sea, no tengo que esperar a que llegue a los terribles dos. Desde los 6 meses ya me lo va a hacer. claro. Sí, no, ya llegar a los terribles dos es que podemos a lo mejor ir un poquito templando, ¿no? Como por ejemplo lo que pasa con los adolescentes. Uno dice, bueno, es que ya llegó el adolescente y ya es terrible, ya no se puede controlar. Bueno, pero ¿qué hiciste antes? Ok, nos escribe Amelia y nos dice, ¿cómo podemos regular las emociones desde que son bebés? Desde que son bebés, pues con esta comunicación, ¿no? Irles transmitiendo esta tranquilidad, esta calma, a ver, no llores, espera, porque, bueno, yo sé que de pronto hay como cierto conflicto entre eso, ¿no? Entre déjalo llorar, no lo dejes llorar, y entonces si ya lo dejaste llorar, ¿no? Pero también hay que ir formando en los niños esta pequeña frustración, ¿no? No quiere decir que con eso los vas a abandonar y ya los vas a dejar, ay, no, déjalo que llore Claro. todo el día, no pasa nada, ¿no? Pero pues sí hay que tener como un poquito de calma, que el niño sepa que, bueno, hay que esperar, que hay tiempo para las actividades que le tocan, ¿no? Porque regularmente, bueno, con estos pequeños, siempre hay rutinas. Entonces, si nosotros vamos formando a los niños de estas rutinas, es que ellos sabrán que hay tiempo para todo. Sí, un poco lo que decimos los especialistas en esta parte del desarrollo es, hay que darles dosis diarias de frustración chiquitas para que cuando sean adultos no tengan problema con esto, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, ya me gusta siempre poner estos ejemplos porque a lo mejor a veces ahí sí entra como un poquito el grado de conciencia y dice uno, ay, sí es cierto, ¿no? Cuando uno ya es mayor, bueno, ya tiene las responsabilidades, tiene que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de pronto no quiere ir a trabajar, no le gusta su trabajo, no tiene ganas y entonces, pues el jefe no lo va a esperar, le va a decir, bueno, ¿tienes ganas o no tienes ganas? Y, sí, entonces, si no, pues bueno, pues la apuesta está muy grande, no sé, estos tipos de ejemplos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa persona que no sabe cómo tolerar esa frustración? En lugar de decir, bueno, no pasa nada, seguramente habrá otra oportunidad o va a poder hacerlo, quedar ahí y parece increíble, pero todavía de grandes hacemos berrinches, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ir controlando en medida esa frustración a los pequeños, pues qué mejor, porque entonces va a decir, bueno, sí me equivoqué, sí fallé, pero puedo volverlo a hacer y no pasa nada. O sea, seguramente voy a llorar una hora, dos, me sentiré mal, pero bueno, hay que hacer lo que sigue.
Ok, tenemos otra pregunta de Nancy y nos dice, mi bebé tiene 17 meses y ya me hace berrinches porque me voy a trabajar al punto de vomitar. ¿Qué hacemos ahí, Eunice? Ok, pues no sé cómo haya trabajado esta transición como el desapego, a lo mejor de pronto platicar con ellos, ¿sabes qué? Voy a tener que irme a trabajar, voy a regresar y hacérselo efectivo, ¿no? Porque regularmente volvemos a lo mismo, nosotros pensamos, es que no me va a entender, yo le voy a decir mil cosas y no me va a entender, pero los niños de verdad que son súper listos, entonces desde chiquitos platicar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Porque incluso hay ocasiones donde ese vómito, ese berrinche, es funcional. Y entonces, a la mamá de pronto, por ejemplo, me ha tocado ver en las escuelas que los niños llegan llorando así horrible y vomitan, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la mamá? No, está vomitando, me lo voy a llevar a mi casa. Y entonces, ¿qué pasa el siguiente día? Pues que el niño vuelve a vomitar, ¿no? Y es como esta conducta de que, bueno, ya vi que si yo vomito, que si me enojo, me van a llevar a mi casa y pues a lo mejor va a sonar un poquito feo, pero me voy a salir con la mía, ¿no? Sí, justo Entonces yo pienso que la comunicación, sí, la comunicación y el platicar con ellos, hacerlos, el diálogo siempre va a permitir el afecto. Entonces hay que practicarlo muchas veces. Ahora, un punto que nosotros acá en Kivo te recomendamos, sí, es que si le funcionó una vez, que es lo que está diciendo un poco Uni, si te funcionó una vez, ¿le va a funcionar todas las veces? Esa sería una pregunta. Porque si bien es cierto, es un vómito real, es decir, él desencadena una reacción fisiológica en su cuerpo y seguramente se siente mal después del vómito, hay que ver cuánto tiempo le llevó llevar de hasta allá. O sea, cuánto tiempo invirtió en irte probando y dándote poquitos berrinches, hasta que te llevó a ese punto donde dijo, este es mi tope y aquí mi mamá segurito me hace caso, o por lo menos la hago sentir mal. Y va a venir a querer suplir esta parte, ¿no? Entonces ahí sí te recomendamos que trabajes con cómo reaccionas tú ante esta situación que él te está expresando. Hay que trabajar como de manera previa, ¿no, Uni? Así es. Y bueno, de alguna u otra forma no sentirnos culpables, porque eso es lo que siempre antecede a cualquier emoción, ¿no? Uno se siente culpable ante que, pues bueno, tiene que dejar a su hijo e ir a trabajar. Pero bueno, pues ¿qué hacemos, no? Es lo que hay que hacer, ir a trabajar y el niño tiene que aprender porque después va a ir a la escuela, después va a ir a la primaria y siempre va a llegar ese punto donde va a haber la separación. Claro. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar con, dinos, ¿qué actividades yo puedo hacer en mi casa aprovechando un poco esta situación que nos mantiene en aislamiento constante? ¿Qué actividades puedo hacer yo en mi casa para trabajar las emociones con mis pequeños o con mi pequeñito? Que de pronto se trabó un poquito, pero creo que dices de las actividades, ¿verdad? que podemos hacer. Exacto. Es que sí, como que siento que la comunicación así no ayudó en nada. Pero bueno, siempre permite llegar al afecto, ¿no? Hay que motivar a los niños a expresar lo que sienten, reconocer sus errores y sus emociones sin culpa, porque a veces los niños lloran y entonces nosotros nos enojamos porque ni siquiera sabemos qué tienen y entonces estás enojado y entonces ¿qué quieres? Dime qué quieres, no sé qué tienes. Y entonces pobres niños que ya no saben si pueden expresarse o no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? Que no van a saber qué hacer ante una situación así. Se van a sentir frustrados y muy enojados. Entonces, también hay que ayudarlos a manejar mediante estas preguntas, porque he visto que a veces los papás es así de, ¿te pegó? Sí, ¿quién te pegó? Dime quién te pegó, ¿no? O sea, y no dejamos que el niño hable y nos diga qué fue lo que pasó. Entonces, en lugar de eso, tranquilizarnos y decirnos, ok, he visto que estás enojado, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hizo sentir esto? ¿Dónde sientes ese enojo? ¿No? Explícamelo, ayúdame a entenderte, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño es que sí va a aprender a tenerte confianza y va a poder expresar lo que siente, porque esto
pasa mucho, y yo lo he visto como, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Llegan a grandes y entonces ni siquiera saben cómo expresarse porque nunca les han dicho cómo estás, cómo te sientes, qué pasa con esas emociones. Es muy importante respetar sus gustos y las emociones, escucharlos y no juzgarlos, o no burlarse de sus emociones, ¿no? Ay, mira, ya estás llorando, ay, jaja, porque me ha pasado, de verdad que suena un poquito feo, pero sí me ha pasado observarlo. Entonces, imagínense, yo siempre les digo a los niños y a los adultos, ¿te gustaría que te hicieran eso? ¿Cómo te sentirías si se burlaran de ti? Entonces, como ser un poquito empáticos y ponernos en su lugar, ¿no? Ellos están aprendiendo a cómo manejar estas emociones. Y tal vez, no sé, descubrir qué les gusta a sus hijos, hacerlo a través del arte, que se expresen con la pintura, con el canto, con el baile. Estos son como unos ejemplos que yo les doy, sin embargo, son como para que ustedes vayan viendo qué con sus hijos, ¿no? No es como que, ay, ella me dijo que tiene que cantar o que tiene que bailar, pero a mi hijo ni siquiera le gusta el baile, ¿no? Entonces sí, como que escucharlos y ver qué es lo que les gusta, pero acercarlos a ese tipo de actividades, porque regularmente a los niños les gusta cantar, les gusta bailar, les gusta pintar, y desde ahí a lo mejor pueden expresarse. Y también los niños aprenden mucho ante la observación, ¿no? Si nosotros estamos enojados todo el tiempo en casa, ¿qué va a aprender el niño? Pues a enojarse o a pegarle a sus compañeras. Entonces sí es muy importante que cuidemos como estas conductas que tenemos en casa, ¿no? Por eso vuelve a lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar emociones con los niños es trabajar con nosotros. Sé que de verdad es la parte más difícil porque como adultos nos cuesta mucho. Los niños solitos se sueltan así de, ay, te amo y yo te quiero mucho y así. O sea, son como muy, muy fáciles de llevar sus emociones, pero como adultos regularmente siempre nos cuesta demasiado. Y bueno, pues esta es como en general algunos ejemplos que podemos trabajar, pero enfocados siempre a escuchar al pequeño y a dejarlo que pueda expresar sus emociones. Pero bueno, en algunos casos hay papás que me dicen, es que yo de verdad que no tengo ni la menor idea de cómo puedo acercarme a él, qué juegos puedo hacer, ¿qué me recomiendas, no? Entonces, bueno, traje algunos ejemplos, algunas actividades que a lo mejor pueden ustedes enfocarlas a sus hijos. No es necesario que las hagan todas o que se centren en una. Más bien, voy a observar cuál puede gustarle a mi hijo y desde ahí puedo trabajar. Entonces, bueno, la primera es una técnica de respiración. Casi todo lo que se trabaja con niños hay que hacerlo paso por paso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta enseñarles un globo y decirles, bueno, vamos a respirar como si fuéramos un globo. Y entonces nos inflamos, nos inflamos, nos inflamos, nos inflamos y sacamos el aire. Y nos inflamos mucho y luego nos desinflamos. Entonces, esta es una técnica de respiración que va complementada con algunas otras técnicas que les voy a enseñar. La primera, bueno, son los cuentos. Les encantan los cuentos. No hay niño que no le guste si uno de verdad se pone con la emoción y ahí le hace un poquito de voces y de pronto pues se emociona. El primer cuento que a mí la verdad me gusta mucho trabajar es El monstruo de las emociones. Es un monstruo de colores, ¿no? Un poquito, hay una, creo que aquí se alcanza. Aquí. Nada más no le atino. Más por acá. Ahí. Ahí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de colores, porque esta historia está en internet, o pueden ustedes contarles el cuento, a lo mejor aprendérsela. Y ustedes tienen las emociones todas confundidas, ¿no? Están ahí todas, ¿ya? Que pronto se pierde un poco. ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, es un monstruo que tiene como esto de las emociones un poco revuelto, están todas confundidas, ¿no? Llega una niña y le explica que para que nosotros podamos entender las emociones hay que separarlas. Y entonces, pues le trae estos frasquitos que tienen cada uno de los colores. Por ejemplo, el amarillo, que es la alegría. El azul, que es la tristeza. El rojo, que es el enojo. El negro, que es el miedo. Y el verde, que es la calma. Y ahí, pues bueno, va
explicando cada una de las emociones, cómo se sienten. Cuando estás alegre, quieres desbordarte, quieres cantar, quieres correr. Cuando estás triste, nada te hace sentir bien, solo quieres llorar y llorar. El miedo es como un poco cobarde, como que no nos deja enfrentar esas emociones que nosotros sentimos. Y pues bueno, ya llega la calma, la tranquilidad, la paz. Todas estos juegos o actividades son para que los niños comiencen a identificarlas y decir, ay, a lo mejor yo todo el tiempo estoy enojado y entonces de repente quiero probar cómo se siente estar contento, ¿no? Digamos, un ejemplo. Entonces, el ir identificando es la base, ¿no? Ya esto lo podemos trabajar a lo mejor cuando los niños tienen unos 3, bueno, es que casi siempre se trabajan en preescolar de 3 a 5 años. Y entonces, pues el niño va a ir poniendo sus experiencias, ¿no? ¿Qué cosas me hacen sentir alegres? ¿Qué cosas me hacen sentir tristes? ¿Qué cosas me hacen sentir enojado? Con miedo, con calma y a lo mejor hasta un poco enamorado, ¿no? Entonces, al poder identificar esas emociones, el niño puede situarlas en algún acontecimiento que ellos les haya pasado, ¿no? Ay, entonces, si yo me caigo en me siento triste, y esa es como la base. Hay otro cuento que se llama Vaya Rabieta. Regularmente casi todos los cuentos van enfocados al enojo o al miedo, ¿no? Porque pues, uno qué hace si el niño está alegre, pues qué bueno que esté alegre, ¿no? Que todo el tiempo, la verdad es que es lo mejor. Entonces, casi siempre van a ir enfocados como a estos niños que de pronto les cuesta regular mucho esas emociones y todo el tiempo están enojados, quieren estarles pegando a sus compañeros, ya mordieron a uno, ya mordieron a otro, ¿no? Este se llama, pueden buscarlo también, en internet y se llama Vaya Rabieta. Este es otro cuento donde va explicando cómo el enojo va apoderándose de uno y de pronto pues no tiene como el control de nuestras emociones. Entonces, nosotros podemos trabajar de la mano de esa emoción que es el enojo, que no sabemos cómo hacer para que nuestro niño se calme, que se relaje, que deje de estar tan enojado. A lo mejor podemos trabajar el bote de la calma, ¿no? ¿Qué hacemos con este bote? Bueno, este es un bote que, bueno, ustedes pueden tener en casa, a lo mejor este es como de mayonesa, le ponemos tantita agua con grenetina, colorante y diamantina. Y entonces, cuando el niño está muy enojado, puede sacudir su bote así de todo el enojo aquí, como tú irle diciendo al final. Todas estas actividades van enfocadas a que tú te sientes con él y le expliques, ¿no? Estás muy enojado, entonces agita tu frasco hasta que estés tranquilo. Ya que el niño se va calmando, entonces puede ir observando cómo estos colores van corriendo de un lado a otro y esto va generando que el niño vaya teniendo calma y vaya relajando su enojo. Posterior a eso, siempre hay que preguntar lo mismo, ¿no? ¿Por qué estabas enojado? ¿Qué te hizo sentir tan enojado? ¿Cómo podemos hacer para que no rompas tus juguetes, para que no le pegues a tus compañeros? ¿Qué se te ocurre, no? Hacer como que el niño vaya tomando estas habilidades sociales que de pronto les cuestan mucho trabajo, ¿no? Como la empatía y la socialización. Ya cuando los niños pues son un poquito más grandes, podemos empezar a trabajar la frustración. ¿Cómo? Un juego de dominó tan sencillo, pero ¿qué hay que hacer con el dominó? Pues esperar mi turno, ¿verdad? Si yo quiero ya poner el que sigue, pues no, tengo que esperar a que pasen otros 3 que están jugando. A partir de eso, el niño aprende que es importante respetar los turnos y tener paciencia hasta que nos toque nuestro turno. Hay otro juego que traté de buscar juegos que a lo mejor por ahorita la situación podamos tener en casa y no me digas, ay, es que de verdad que es imposible poder conseguir, ¿no? A lo mejor hay hasta en internet estas piezas de dominó que tú puedes imprimir, puedes hacerles con cartulina y entonces es fácil que puedas trabajar con ellos. El juego de Jenga, no sé si regularmente casi no hay quien no lo haya jugado. Esto que me enseña a tener paciencia. Entonces yo voy construyendo y va a llegar un momento donde la pila sea tan alta que se va a caer. Y entonces hay niños que de verdad se enojan muchísimo porque ya su torre se deshizo y entonces ¿qué va a hacer? Y la avientan y ya no quieren jugar, ¿no? Y entonces
hablar con ellos y decirles, no pasa nada, ven, la podemos volver a construir y es un juego. A partir de estas sencillas actividades es que los niños pueden aprender a controlar sus emociones. Ok, entonces, un poco resumiendo, hay que tener como ciertos puntos, ¿no? El primero es tener esta conciencia de poder platicar con ellos para ayudarle a ponerle nombre a esto que estoy sintiendo, porque yo como niño no sé cómo se llama. Vas a ayudar a adulto a ponerle el nombre que lleva esa reacción que estoy teniendo ante una situación. Y lo otro es que, como platicamos un poco la semana pasada que hablábamos del lenguaje, para regular las emociones también necesitamos trabajar habilidades sociales, como lo es la espera de turno. Entonces, siempre es bueno trabajar en casa con juegos básicos donde haya más de dos y tenga que esperar para poder jugar. Claro, y hay muchos juegos que ustedes pueden inventar con ellos. Hasta el mismo sentarme con ellos, los niños siempre van a tener una imaginación increíble y van a querer jugar a mil cosas, ¿no? Pero de lo que se trata, por ejemplo, esto de la cocinita, que por ejemplo a las niñas les gusta mucho y hay algunos niños también que dicen, no, 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 yo quiero ser el cocinero, tú no te acerques a mí, ¿no? Pues ir trabajando con eso, a ver, no, a ti ya te tocó, me toca a mí. Y no pasa nada si le dicen eso a sus hijos, de verdad, no pasa nada, al contrario, los ayudan mucho a que cuando, por ejemplo, hay niños que nunca han ido a la escuela, entonces cuando llegan a la escuela se topan con que, pues, tienes que esperar tu turno, y ¿qué pasa? Se frustran y se enojan y a veces dicen, es que yo no quiero ir a la escuela, y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, porque, pues, están acostumbrados a ser los únicos. Entonces eso les entra un conflicto enorme. Ok, entonces no hay que hacer lo que hacemos a veces de decir que gane siempre, que lo que él quiera, que jugamos a lo que él diga, o sea, que no suceda así para que entonces ellos puedan enfrentarse con estas situaciones que van a venir en un futuro. Claro, sí, no nos vamos tan lejos, por ejemplo en el metro, ¿no? Uno quisiera que pudiera entrar al metro y solo para él. ¿Qué va a pasar? Que te vas a topar con un millón de gentes, te va a empujar, que te va a hacer. Entonces, pues, enseñarlos desde chiquitos a que no pasa nada. Obviamente siempre poniendo un respeto y un cuidado, un autocuidado, ¿no? A ver, estás pasando mi límite, respétame, no pasa nada. Ok, tengo acá, nos acaba de llegar otra pregunta. Dice que el tratar de controlar el berrinche en decir no llores o cosas así, ¿no contradice el validar sus emociones? Ay, ¿me repites la pregunta? Es que como que se cortó un poquito. Sí, sí, sí. El tratar de controlar el berrinche en decir no llores o cosas así, ¿no contradice el validar sus emociones? Mm, es que no se trata de enseñar a educar sus emociones, se trata de que las puedan expresar de una manera asertiva o efectiva, ¿no? Que les funcione. Porque, bueno, pensamos que, ¿qué pasa con el berrinche? ¿Realmente llega a la función que nosotros queremos? Realmente si yo, bueno, en algunas ocasiones cuando los papás son como un poquito de, bueno, está bien, como este ejemplo que tú decías, ¿no? Siempre hay que dejarlo ganar, siempre que él. Entonces, el niño aprende que a partir del berrinche puede lograr su objetivo. Sin embargo, pensémoslo si eso es algo que dentro de la sociedad nosotros podamos hacer. Ahora también acá, para Jessie que nos escribe, no les decimos que les digan no llores, o sea, al final validar sus emociones, es decir, a lo mejor en un berrinche, como el que nos exponía una mamita antes, entiendo que te sientas triste, entiendo que estés molesto porque me voy, pero tengo que ir a trabajar. ¿Necesitas llorar? Te puedo dar un abrazo y esperar a que te calmes, pero igual me voy a ir. Tengo que salir, porque es el deber de todos, ¿no? Entonces, vamos a validar esa emoción que estás sintiendo y decirle, está bien, estás triste, puedes llorar, pero lo que no vamos a hacer es permitir que con esa emoción él domine la acción que vamos a tener nosotros, ¿no? Así es.
Entonces, sí, justo no vamos a decir, no llores, para de llorar, no. Al final es, ahora lo necesitas, hazlo. Y luego explicamos qué sucede. Exactamente, porque así das permiso a que ellos puedan expresar ese enojo que es válido, pero no permitiendo que haya ese tipo como de malinterpretación, ¿no? Si yo lloro y hago un berrinche, pues seguramente sé que te vas a quedar. Y seguramente a los niños les preocupa mucho, ¿no? Pero a lo mejor en esta parte poderles explicar cuando te vas a trabajar, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar, voy a ir tantas horas y cuando yo regrese podemos hacer esta actividad, ¿no? Podemos jugar a tal cosa. Entonces, darles como este tiempo efectivo a los niños para que puedan entender que pues todos tenemos necesidad de hacer algo, hasta ellos, ¿no? Porque que el mamá todo el tiempo esté queriendo estar con nosotros, pues tampoco permite que el niño pueda ser independiente. Ok, muy bien, pues esas son todas las preguntas que tenemos hasta ahorita. No sé si hay algo más que quieras agregar. Pues creo que comenté todo lo que se me había ocurrido sobre este tema. Pero bueno, si saliera alguna otra pregunta, pues estamos ahí al pendiente. Muy bien, aquí abajo ya les puse el contacto de Eunice por si quieren hablar directamente, tienen algún caso que no les gustaría ventilar por esta vía y lo quieren hablar directamente con ella, ahí la pueden contactar en unisabrego@gmail.com o bien en su número de WhatsApp. Ella les va a responder las preguntas o las dudas que tengan al respecto. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí está nuestro Instagram, que es @centro-kibo-cdmx. También van a encontrar en YouTube un video nuevo, no nada más este, que voy a subir en un ratito más. También van a encontrar un video nuevo que hicimos de rodado para niños de 5 meses. Ahí van a encontrar estas actividades y los que hemos ido subiendo. Por favor, visítenos y escríbanos qué les pareció, si les gustó o no les gustó y qué otras edades quieren ver. Estamos en Twitter, donde subimos contenido de manera constante, igual que en Instagram. Y bueno, en nuestro Facebook, que es donde estamos ahorita, Centro Infantil Kibo, ahí van a encontrar más información de lo que hemos venido trabajando. Muchísimas gracias, Eunice, por acompañarnos. Te agradecemos bastante que nos aclararas esta parte de las emociones, que a veces es tan complicado trabajar con los pequeñitos, sobre todo con los que no hablan. Es bien difícil porque no nos pueden decir cómo se están sintiendo, y hay que intuirlo, ¿no? Con ellos. Así es, estar muy atentos, ¿no? Exacto. Un poco se basa Pues en muchas sociedad. gracias, Vera, a ti por invitarme y por... No, de qué, muchísimas gracias. La única sugerencia que yo les haría, esta película de Pixar de Intensamente, creo que refleja muy bien la parte de las emociones. Hicieron un muy buen trabajo la gente de Pixar en cómo están expresando las emociones cada uno, es decir, tristeza es muy triste, alegría es muy alegre, desagrado es muy, muy, muy como debe ser el desagrado, la ira se maneja perfectamente y el miedo perfectamente. Entonces, justo cuando Eunice estaba explicando la del monstruo de las emociones, se me vino a la mente esta película donde uno puede observar, y ya con niños a lo mejor un poquito más grandes, alcanzar a rescatar estas características y la ira cómo se puso, y la tristeza cómo estuvo, y la alegría que hizo. Entonces ellos van a poder alcanzar a ver la diferencia que hay entre una emoción y otra y van a poder identificarlo en ellos mismos. Así es, también es muy rescatable. Muchas gracias, Vera. Muy bien, pues cuídense mucho. Ay, tenemos una pregunta. Ah, no, fueron muchas gracias. Muchas gracias. Ok, pues los esperamos la siguiente semana con un especialista nuevo y con un tema nuevo. Les vamos a ir escribiendo de qué se va a tratar. Por favor, escríbanos y si tienen más dudas, escríbanos a nosotros o bien pónganse en contacto con Eunice y ella les va a ayudar. Muchas gracias. Adiós. Diviértanse juntos Gracias. haciéndolo. Bye.